Vamos a dar inicio formal a la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía. En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a los senadores que nos acompañan, al senador Juan Castro, al senador Juan Ignacio Latorre, a quienes en representación del Ministerio del Medio Ambiente se encuentran presentes en esta sesión, a Pilar, de la Comisión Nacional de Riego, a André, bienvenido, y en nombre del Ministerio de Obras Públicas a Carlos también muy bienvenidos. Esta sesión ha sido convocada para poder continuar con el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que establece normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. Quiero agradecer a las y los asesores de todos los parlamentarios senadores de esta comisión que han continuado el trabajo técnico con el Ejecutivo para lograr zanjar ciertas diferencias en las indicaciones de los artículos que quedan aún pendientes en esta discusión. Así es que muchísimas gracias también y nuestro reconocimiento y valoración a todo el trabajo que durante este periodo, en que además la Secretaría ha estado cumpliendo funciones en la discusión de la ley de presupuesto, en paralelo con las responsabilidades de esta comisión, pero la mesa técnica encabezada por cada uno de nuestros asesores y asesoras ha continuado en este trabajo. Así es que, sin más, le ofrezco la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Hay una breve cuenta. La directora ejecutiva de Fundación Terram ha remitido un documento de trabajo denominado Bases para una propuesta de ley marco sobre protección y gestión costera en Chile. También se recibió una comunicación del director general de Aguas, en respuesta a un oficio de esta comisión, con información sobre medidas a adoptar por ese servicio respecto a las conclusiones del informe final 265-2021 emanado a la Contraloría General de la República, particularmente en cuanto a la observación relativa a la falta de implementación de un programa de monitoreo en áreas restringidas, y también ha llegado un mail de la señora subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación remitiendo información sobre gasto presupuestario en investigación relacionada con adaptación al cambio climático y escasez hídrica, además de hidrógeno verde, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto. Todos estos antecedentes fueron enviados oportunamente a vuestros correos electrónicos. Si les parece, respecto del primer punto, deberíamos tomar el acuerdo porque tenemos pendiente la presencia en esta comisión del señor Contralor General de la República. Respecto del mismo informe, lo podríamos hacer acompañado también del director general de Agua, si les parece. Así lo acordamos una vez finalizado y despachado este proyecto a la Comisión de Hacienda. Perfecto. Entonces, señora presidenta, correspondería, entrando en materia, salvo que quiera alguien hacer uso de la palabra, ¿no? Nadie ha solicitado en la cuenta, así es que vamos a entrar en materia. Correspondería continuar con la revisión de las normas del proyecto, recordando que quedó pendiente el artículo 10, que pasaría a ser noveno, que está en la página 15 del comparado, respecto del cual hay una propuesta que hizo llegar la mesa técnica, que está en las carpetas de los señores senadores, de la presidenta. Se vinculan con esta materia las indicaciones 9, 10 y 11, además de la propuesta de la mesa técnica que se da en el contexto de la indicación 1A. La mesa técnica, efectivamente, a partir del debate que hubo en la última sesión, propone un nuevo texto que es el que cabría revisar, señora presidenta. Eventualmente lo va a presentar don Carlos Esteves, ¿entiendo? Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra a don Carlos Esteves. Buenos días, presidenta. Por su intermedio también al senador Castro y al senador Latorre. Buenos días. Efectivamente, la comisión abrió varios interrogantes respecto al texto que se había traído por el Ejecutivo para el artículo 10 de aprovechamiento de aguas lluvias, y se nos recomendó que pudiéramos trabajar esto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El gabinete del ministro, a su vez, nos dirigió con el jefe de la División de Desarrollo Urbano, la DDU, y la coordinadora legislativa de ese ministerio, con quienes nos reunimos conjuntamente con Pilar Barría del equipo de Medio Ambiente. Entonces, la primera cosa que ellos notaron, y que entiendo que tanto la senadora Proboste como el senador Castro también
habían notado era cómo se sumaban estos 5.000 metros cuadrados. Entonces, lo que les preocupaba era que se pudiese entender que un proyecto de viviendas de interés público, que son las que reciben subsidios, etcétera, pudieran en conjunto, proyecto de 160 viviendas, ser considerado en conjunto como esta cantidad de metros cuadrados. Y también les preocupaba de que se hablaba en la redacción de obras de urbanización, y las obras de urbanización podían entender, a juicio de ellos, por cierto, la obra de vialidad, conectividad, calles, pasajes, junto con otras obras de urbanización, tales como de saneamiento o incluso de recintos de equipamiento. Entonces, de esa perspectiva, y también preocupado por la escasez de demanda en viviendas de interés público, fuimos, y siempre con la idea de mantener un texto y no de disparar en contra del texto, concordamos la propuesta de redacción que tienen ustedes, sobre todo en el inciso primero. El inciso primero del artículo 10, no sé si Jorge, presidente, lo puede leer. Presidenta, la propuesta entonces de la mesa técnica para el artículo 10 señala aprovechamiento de aguas lluvias. Las nuevas construcciones, reconstrucciones, ampliaciones y alteraciones de instalaciones y edificios no residenciales, sean urbanas o rurales, con una superficie igual o superior a 5.000 metros cuadrados construidos, deberán contar con sistemas de captación de aguas lluvias para su almacenamiento y uso productivo, incluido el riego, o para sostener las fuentes naturales de agua por medio de recarga, infiltración o soluciones basadas en la naturaleza. El reglamento, según las características meteorológicas propias de la zona geográfica o región, determinará los criterios en virtud de los que se podrá eximir de esta obligación, caso en el cual siempre deberá asegurarse un sistema de manejo de escorrentía a efectos de evitar la descarga de aguas lluvias en el alcantarillado. Esa es la propuesta de artículo. Muchas gracias, señor secretario. Sí, presidenta. Carlos. Solamente para explicarlo. Entonces, la primera corrección es que el texto tal como estaba originalmente por parte de la presentación del Ejecutivo, decía la construcción, reconstrucción, alteración y ampliación de edificios y obras de urbanización nueva. Entonces alguien podía entender que se refería a la reconstrucción o alteración o ampliación de edificios nuevos. Entonces, aquí queda las nuevas construcciones, reconstrucciones, ampliaciones, la redacción queda más clara, es mejor, se especifica, y edificios no residenciales, de manera tal que esto, vivienda así no ve de que de alguna manera se está poniendo algún tipo de traba vinculado con esto. Le manifestamos a Vivienda que algunos senadores pensaban que se había que evaluar alguna modificación complementaria o a la Ley General de Urbanismo y Construcciones o a la OUC, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Ellos quedaron de evaluar ese trabajo. Así todo consideran de que al haber un mandato legal en esta materia, la norma reglamentaria de ellos, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, puede ir en esta dirección, pero esto es algo que nosotros nos comprometimos de ir trabajando para el segundo trámite constitucional del proyecto de ley. Luego, en el texto original se señalaba el conjunto de medidas y se decía al final, y en su defecto, con sistema de manejo de escorrentía. Entonces nuestra preocupación era que todo el mundo utilizara el en su defecto. Entonces por eso es que se separó en dos incisos. Y el segundo inciso se establece que el reglamento determinará, según las características propias de la zona geográfica o región. El senador Castro había dicho, no es lo mismo una región, no sé, en Antofagasta, no sé, que Aysén, son regiones distintas. Entonces sobre esa base el reglamento determinará los criterios en virtud de los cuales se puede eximir de la obligación de arriba y aplicar lo que decía el artículo antiguo, asegurar al menos que siempre se evite que la descarga de aguas lluvias entre en el sistema de alcantarillado. Eso es el texto que concordamos y trabajamos con el Ministerio de Vivienda, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Ofrece la palabra sobre la nueva redacción del artículo 10.
Si les parece, lo aprobamos por unanimidad, así se acuerda. ¿Secretario? Sí, algo muy simple. Habría que las indicaciones que están relacionadas a la 9, 10 y 11, aprobarlas con modificaciones, sería lo adecuado subsumir en el texto que aprobamos. Si ¿Le parece? Así se acuerda. Eso es, Presidenta. Pasemos al siguiente, artículo 11. También tenemos aquí una nueva redacción. Señor secretario. Sí, señora Presidenta. La propuesta para el artículo 11, que introduce como modificación a la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, 11 número 1, agrega en el artículo 10, que señala el artículo 10 que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Se agregaría esta letra T, que consignaría los proyectos de cultivos agrícolas perennes que, según las características socioambientales del territorio donde se emplacen y cuyas dimensiones superen 100 hectáreas de riego básico o más de 50 hectáreas de riego básico cuando la mayor parte de su superficie presente una pendiente superior a 20 grados. Esos serían los dos escenarios. Presidenta. Se ofrece la palabra, senador Latorre, que es autor del... Le ofrezco primero la palabra al senador Castro, que le había pedido. Senador Castro. Ya, Presidenta, cuando trabajamos este proyecto habíamos hablado de 200 hectáreas. Entonces aquí se está bajando a 100 hectáreas, 50, cuando tiene una pendiente superior a los 20 grados. Lo que pasa es lo siguiente, Presidenta. A ver, 100 hectáreas yo diría que es demasiado poco. Por eso las 200 hectáreas eran más o menos razonables, entendiendo de que muchas veces hay lugares, si uno se va a la 9ª región, los campos son bastante más grandes de 200 hectáreas. Entonces, en esa zona tenemos también pendientes que a lo mejor no son muy... Hay de todas, pendientes que pueden tener más de 20 grados, otras menos de 20 grados, pero creo yo que si colocamos nosotros esta normativa, este artículo con las 100 hectáreas, estamos obligando a todas esas personas a llegar al CIA. Y el CIA nadie la ha consultado y ahí vamos a tener muchas dificultades. Yo creo que las 200 hectáreas yo creo que era como lo mínimo que podíamos nosotros colocar. Entonces, aquí se bajó a 100 hectáreas y a 50 cuando la pendiente está por sobre los 20 grados. Si nosotros le hacemos la consulta al CIA, yo le aseguro que no van a tener ni la capacidad técnica y le estamos generando una tremenda dificultad a muchos agricultores que pueden tener también un sentido de cambiar su actividad agrícola por el tema de plantaciones. Ese es Muchas gracias, senador. Es mi preocupación. Yo no estaría de acuerdo en aprobar las 100 hectáreas. Volvería a las 200 hectáreas. Gracias, senador. No sé si Pilar Barriga, o dado que ha sido aludido el ministerio. O el senador Latorre va. Pilar. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio, saludo también a los senadores y a los asesores. Nosotros nos reunimos con el Servicio de Evaluación Ambiental, con el jefe de gabinete de la directora, pero también con profesionales de la división jurídica. Conversamos sobre esto y trabajamos también en conjunto con ODEPA, CNR, con MOP, esta redacción, justamente pensando en las implicancias que tiene, y por eso es que modificamos un poco la redacción indicando según las características socioambientales del territorio donde se emplace y cuyas dimensiones superen 100 hectáreas de riego básico. Luego André va a explicar esto porque es hectáreas de riego básico, no son necesariamente predios agrícolas que tengan una extensión de 100 hectáreas, sino que deben cumplir con ese atributo. Pero, bueno, o más de 50 hectáreas cuando haya una pendiente superior a 20
20 grados. El tema es que está supeditado esto a territorios donde, de acuerdo a sus características socioambientales, pueden tener una vulnerabilidad que haga que se requiera un análisis de cuál es el impacto ambiental de estos proyectos. No es el sentido de este artículo el generar trabas al desarrollo productivo agrícola, sino más bien cumplir con la labor que tiene la ley 19.300 de poder tener una caracterización, una línea base de cuáles son los impactos que pueden tener cuando exista esa vulnerabilidad o esa situación socioambiental que así lo amerite. Y habría un trabajo también conjunto entre SEA, ODEPA, colaborativo con CNR para poder definir, tener esas características técnicas que permitan hacer la evaluación de manera eficiente. Eso primero. André va a explicar mejor esto también de por qué cambió la redacción en torno a que además ahora se indica cultivos agrícolas perennes y no solo cultivos agrícolas. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Para efectos también del registro, André Moró de la Comisión Nacional de Riego, le ofrecemos la palabra. Bueno, buenos días, senadora, por su intermedio a los senadores, asesores también. Ahí sí. Perdón, ahora sí. Buenos días, senadora, por su intermedio a presidenta, a los senadores presentes y asesores también. Indicar que nosotros, bueno, en primer lugar, decidimos asumir las indicaciones del senador Latorre respecto de establecer el límite en 100 hectáreas de riego básico. Esto es muy importante y ahí hay que recordar, digamos, lo que establece la ley 18.910 orgánica del INDAP, ¿no? Que tiene unos coeficientes de conversión, ¿ya? De hectárea física a hectárea de riego básico, y básicamente consiste en que la hectárea de riego básico es la superficie equivalente a la potencialidad de producción de una hectárea física regada de clase 1 de capacidad de uso suelo del Valle del Río Maipo. Entonces siempre hay un factor de corrección, por lo tanto no estamos hablando de hectáreas físicas, sino de hectáreas de riego básico. Entonces decidimos asumir esa indicación del senador Latorre de poder limitar en 100 para proyectos agrícolas de cultivos perennes, cultivos agrícolas perennes, que son aquellos cultivos agrícolas que permanecen por más de 2 temporadas establecidos, y de 50 para aquellos proyectos cuya mayor parte de la superficie presente pendientes mayores a 20 grados, porque muchas veces tenemos heterogeneidad en las pendientes, ¿no?, de los proyectos. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es cuando la mayor parte, cuando más del 50% de la superficie presente pendiente mayores a 50 grados, a 20 grados, perdón, es ahí donde se cumpliría el criterio para ingresar al sistema. Además, hicimos extensivo a ambas figuras posibles, es decir, proyectos agrícolas perennes mayores a 100 hectáreas de riego básico y de 50 hectáreas de riego básico cuando tienen más del 50% con pendientes mayores a 20 grados, la expresión según las características socioambientales donde se emplacen, ya que esta expresión estaba solamente aplicada en la versión anterior de la redacción, ¿cierto?, a aquellos proyectos mayores a 100 hectáreas, por lo tanto nosotros decidimos hacer extensiva esa expresión a ambas figuras, ¿no?, posibles de proyectos. Eso es lo que puedo señalar respecto de la propuesta que tenemos de articulado, de artículo 11. No sé si hay preguntas o comentarios. Muchísimas gracias a Andrés. Senador Latorre. Sí, presidenta. A ver, básicamente la propuesta busca rebajar los guarismos para que pueda haberse más proyectos considerados. El punto relevante a resolver es el cómo podemos evitar que se propongan proyectos de, por ejemplo, 99 hectáreas, ¿no? Para estar como al filo de la norma y para evitar cumplir con la norma. Entonces, por eso se propone esta diferenciación, claro, y esta indicación. Ese es uno de los fundamentos de fondo. Bueno, muchas gracias. Nosotros también queremos valorar el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo, que tras la indicación presentada ha concurrido con las opiniones, la mirada de distintas
instituciones, que era parte también de la preocupación que planteó el senador Castro en cómo esto conversa con el CIA y por lo tanto las conversaciones que ustedes han tenido tanto con el propio servicio, con la Comisión Nacional de Riego, ha permitido llegar a una redacción que recoge la preocupación principal por la cual se presenta esta indicación, que tiene que ver con territorios que han vivido situaciones que ha generado una tensión muy fuerte. Y por eso que creo que la incorporación del vocablo de condiciones socioambientales de por sí ya habla respecto de la necesidad y la importancia en que esto no sea una carga adicional para los pequeños agricultores, que es una preocupación que ha planteado el senador Castro, pero que se haga cargo también de territorios en donde se han destruido laderas y por lo tanto creo que además el hacer esta diferenciación no en hectáreas cultivables, sino en hectáreas de riego, amplifica la superficie, que era también una de las preocupaciones que se ha planteado aquí. Así que yo creo que, no sé si hay alguna consulta adicional, senador Castro, y si no, pasamos a votar. Sí, presidenta. Es que cuando uno habla, el vocablo aquí dice socioambientales. A ver, yo creo que es un vocablo bastante amplio, porque uno puede decir, oye, hoy día ambientalmente nuestro país está complicado, tenemos una escasez hídrica, tenemos problemas de agua en todo el país. Entonces, el socioambiental, para mí es una palabra bastante amplia. Claro, pero uno dice, aquí este es un punto, pero uno puede decir, oye, pero si a lo mejor en Puerto Montt tenemos un problema hoy día de falta de agua, no es la misma agua que teníamos años atrás, entonces también uno puede decir allá una plantación, oye, es que la palabra socioambiental también a ellos también les va a tocar. Entonces, no por un punto que tengamos en el país podemos complicar un desarrollo de una actividad económica que es importante, y yo tengo muy claro que en toda esa zona, en la zona sur, yo diría ya de la sexta región hacia el sur, hay campos que son bastante mayores a 200 hectáreas. Y donde tienen, no sé, un campo que tenga 200 hectáreas de riego, efectivamente las tiene, y muchas de esas las tienen. Entonces, bajar a 100 hectáreas y ahí enviarlas a un estudio de impacto ambiental, yo creo que es un tema que yo diría que no correspondería, desde mi punto de vista. O sea, así como está esta reacción, yo no estaría aprobando, porque creo que estamos generando ahí una complicación muy grande, ni siquiera a grandes agricultores. Porque las grandes empresas, las 200 hectáreas, ellos no miran 200 hectáreas, ellos están de 500, 600, 1000 hectáreas. Si uno cuando ve, y lo que a mí, eso me preocupa cuando de repente uno en sectores que son de secano aparecen, no sé, por 1000 o 2000 hectáreas de plantaciones de un cultivo. Ahí genera una gran dificultad, pero aquí estamos hablando de 200 hectáreas de riego, que hoy día tienen riego natural, que tienen aguas superficiales, que es un tema que es totalmente diferente a lo que es una zona de secano. Por eso creo que este punto va a generar una tremenda complicación. Nosotros aquí no hemos escuchado, como digo, ni al CIA, que lo que estaría pensando, si acaso aparecen todos estos agricultores pidiéndole estudios de impacto ambientales para poder hacer sus plantaciones. Incluso hablamos de 50 hectáreas, con un pendiente de 20 grados en zonas, yo me imagino, en las zonas ahí de Temuco, los 20 grados yo creo que están con creces, hay más de 20 grados porque son muchas laderas. Entonces, o sea, cada 50 hectáreas van a tener que hacer un estudio de impacto ambiental para que esta gente pueda plantar, no sé, un frutal. Creo que no me parece. A lo mejor es un tema que tendríamos que haber escuchado más expertos, opiniones ahí sobre este guarismo, que lo encuentro que es demasiado chico, demasiado pocas hectáreas para poder tener, llamemos, la opción de no frenar o de no paralizar ciertas actividades que son propias de las zonas rurales. Por eso ese punto yo no estaría aprobándolo, Perfecto. presidente. Yo solo quiero hacer presente que respecto a este punto escuchamos a diferentes opiniones y esta indicación recoge una postura más media, porque dentro de las opiniones que nosotros escuchamos es desde una oposición total al cultivo en ladera, oposición total
hasta el establecer ciertas condiciones que nos parece lo más lógico. Lo digo siendo y viviendo en una zona en donde, desde el punto de vista de su composición geográfica, particularmente en el Valle del Huasco y en la comuna de Alto del Carmen, esto es parte de la geografía normal, pero también consciente en que esto no significa una afectación mayor a los pequeños agricultores, porque dadas estas condiciones, ya el cultivo de ladera es un cultivo caro por toda la inversión que se requiere. Y por eso que siempre los pequeños agricultores utilizan más bien los territorios de planicie. Pero creo que algo necesario, y como ocurre en cualquier debate democrático, lo zanjamos en una votación. Hemos hecho todo el esfuerzo para que las votaciones en este proyecto sean muy conversadas, y había un trabajo muy importante en los equipos técnicos. Si nosotros revisamos, buena parte de este proyecto ha sido aprobado por unanimidad, pero hay algunos puntos en los cuales difícilmente vamos a llegar a un punto de acuerdo, y tal vez este sea uno de esas iniciativas. Y de verdad, en esto, si nosotros miramos lo que ha sido el tránsito de esta iniciativa, y llevamos más de un año escuchando expertos, expertas, hemos transitado desde la oposición total al cultivo en ladera a esta redacción que permite el cultivo agrícola con ciertas características perennes en ciertos territorios. No son en todos los territorios, sino que en territorios en donde hay efectivamente una conflictividad socioambiental compleja, y además se han establecido una superficie que ya establece un filtro, que no es una superficie cultivable, una superficie de hectáreas de riego, que es mucho más que lo que está establecido aquí de 100 hectáreas. Entonces, bueno, me parece que se ha hecho un esfuerzo importante. Carlos, y vamos a proceder a votar, señor secretario. Sí, Presidenta, solamente un argumento en defensa del texto y una disponibilidad. Lo primero es que, para que quede claro solamente, de que no estamos hablando de proyectos que se desarrollen en campos de 100 o más hectáreas, sino que estamos hablando de proyectos de 100 o más hectáreas. Es decir, el campo puede ser de 200 hectáreas. Aquí lo que estamos diseñando es que cuando el proyecto tiene una superficie de 100 hectáreas o más, y son hectáreas de riego básico, este proyecto pasaría a cumplir los criterios del artículo 11 de la ley 19.300, si es que, además de la condición de esta hectárea, puede afectar las características socioambientales del territorio. Entonces, la sugerencia era, no lo sé, si a lo mejor no hace sentido hoy, pero era que quizás que en vez del vocablo según, porque dice proyecto cultivo agrícola perennes que según las características socioambientales del territorio, a lo mejor podríamos sugerir, lo conversamos recién con Medio Ambiente, que puedan afectar las características socioambientales del territorio, de manera que quede claro que si tú tienes un proyecto agrícola en un lugar que siempre ha tenido un proyecto agrícola y lo que vas a hacer es un proyecto en el mismo lugar que estás cambiando el tipo de cultivo y no estás afectando a las características socioambientales del territorio, esto no va a entrar. Y es el CEAL que tiene que desarrollar el reglamento de este artículo, porque esto sería la ley 19.300. Entonces, es básicamente eso, senador. Que se evaluar para que quede más claro que en vez del vocablo según, proyectos de cultivo agrícolas perennes que según dijese que puedan afectar las características socioambientales del territorio y cuyas dimensiones superen X. Entonces, de este modo queda muy claro que son copulativas. Eso, Presidenta. No sé qué le parece a los colegas. No sé si, senador Castro, eso resuelve su... No, Presidenta, no lo resuelve, porque Ya. en el fondo, a ver, queda más confuso todavía, porque si tenemos 200 hectáreas y vamos a sembrar 100 hectáreas ahora y el próximo año vamos a sembrar 100 hectáreas más, vamos a hacer el mismo, vamos a tener 200 hectáreas. A mí no me queda claro eso, porque a ver, según las características socioambientales, para mí es un tema socioambientales, pero ¿de qué? Ya. O sea, va a estar sujeto a un reglamento. Toda la ley
Claro. Es que lo que pasa, bueno, uno puede entender que el medio ambiente, a ver, todos queremos proteger y cuidar el medio ambiente, eso está claro, y yo creo que aquí no hay ninguna duda en que todos tenemos ese mismo sentido. Pero aquí estamos hablando de cómo le estamos colocando una barrera importante a a una actividad económica que es propia de zonas rurales, donde de repente la actividad es solamente agricultura y la gente lo único que ellos en su cabeza tienen ver cómo hacen su campo más productivo. Y son campos que son de riego, agua superficial, que van a regar de todas formas. Entonces, si tiene ese campo, tiene 200 hectáreas, va a estar sometido a un estudio de impacto ambiental, sabiendo que ya es riego, sabiendo que ya es un campo que está cultivable. Y hoy día hay muchos cultivos, por ejemplo, en el avellano europeo, que está hoy día siendo muy demandado en plantaciones. Casi todas estas plantaciones en los campos más grandes, porque un cultivo que necesita menos mano de obra, los agricultores se están hoy día inclinando por ese cultivo, y eso normalmente son plantaciones que yo diría que todas son más de 100 hectáreas. ¿Por qué? Por la rentabilidad, lo que significa eso. Entonces, le estamos colocando una barrera muy grande a ese desarrollo de una parte que se llama agricultura. Independientemente que yo entiendo que los agricultores y todo el mundo del mundo agrícola, ellos son muy también cuidadores del medio ambiente. O sea, siempre los agricultores están preocupados de hacer un buen uso de las aguas y de tecnificarse lo más que se pueda. Por eso yo ese punto lo voy a votar en contra, Presidenta. No me convence la reacción, no me convence esta reacción. Sí, Pilar, antes de... Gracias, Presidenta, por su intermedio. Quisiera comentar algo sobre lo que menciona el senador Castro. Primero, que si es que hay un proyecto agrícola que ya está en desarrollo y, por ejemplo, se cambia el sistema de riego para ser más eficiente, eso no entraría porque, de hecho, se modificó, hubo una propuesta en su minuto que indicaba proyectos de riego y lo modificamos porque no es el espíritu el que si se hace un proyecto más eficiente tenga que ingresar a la evaluación. Es más bien el espíritu de esta redacción el que cuando haya proyectos agrícolas que pueden generar un impacto de acuerdo a las características socioambientales del territorio, entonces haya una evaluación para tener la información de línea base, conocer cuál puede ser su posible impacto y después hacer el seguimiento. Así es que no estarían integrados aquellos que está indicando. Por otra parte, también recordar que medio ambiente incluye también al medio humano, incluye a las personas que viven en el territorio, a los agricultores también. Entonces, están incorporados dentro de lo que busca hacer una evaluación ambiental para poder preservar y para poder entregar condiciones que permitan justamente también mantener ese desarrollo productivo que se requiere en los territorios. No es para nada el objetivo el afectar en esos casos. Eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, mantenemos la redacción original nomás según las características socioambientales. Señor secretario. Presidenta, entonces, correspondería pronunciarse respecto del artículo 11, número 1, la indicación del Ejecutivo, modificada con el texto de la mesa técnica. Señor Latorre. Senador señor Castro. En contra. Presidenta. A favor. Muy bien, entonces se aprobaría ese texto 2 por 1. 2 por 1. Y consecuencialmente, si le parece con la misma votación, cabría aprobar con modificaciones la indicación de 12 bis, del senador La Torre, subsumida desde luego. Subsumida. Exactamente, modificada. Y las indicaciones 2 y 13 rechazadas, porque iban en otra Porque son en otra dirección. Sí. ¿Le parece entonces con la misma votación? Pero me imagino yo que a lo mejor el senador Castro querrá aprobar su indicación, pues, ¿no? La 13. Claro. Entonces, es que 1, 2. No, claro, lo que pasa es que quedan rechazadas con
Es que siendo la misma votación, Castro votó en contra. Sí, no, pero con la votación contraria. Inversa, sí, es con la perfecto. votación contraria. Ok, sí, así se acuerda. A eso me refería, exactamente. Entonces, Presidenta, correspondería a continuación la próxima propuesta de la mesa técnica dice relación con ya los artículos transitorios, pero debemos antes pronunciarnos sobre algunas normas de la indicación sustitutiva que están antes del transitorio. Así, ¿no es cierto?, en la página 17 del comparado está el artículo 11, número 2. Y a ese respecto, cabe señalar lo siguiente. La propuesta del Ejecutivo de la indicación 1A, artículo 11, número 2, modifica el artículo 12 de la ley 19.300, la letra D, para incluir una frase, que la voy a leer después. Antes de eso quería consignar lo siguiente. La ley 21.455, ley marco de cambio climático, incluyó justamente una frase después de la palabra y es lo mismo que viene proponiendo, en el mismo lugar viene proponiendo incorporarse una frase. Entonces chocarían la frase incorporada en la ley 21.450 y esta frase, porque además se da la situación de que la ley 21.455 estableció una vigencia diferida para esa norma que agregó, que no se consigna, por tanto, en el texto vigente, porque tiene una vigencia diferida. Lo que estableció la ley 21.455 es que esa modificación va a entrar en vigencia cuando se dicte el reglamento. Aquí hace referencia al artículo 40 de la misma. El artículo 12 establece que los estudios de impacto ambiental consideran las siguientes materias: una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo, y la ley 21.455 agregó, y los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio ambiente cuando corresponda. La propuesta que se viene haciendo en este proyecto, también a continuación de la misma palabra riesgo, agrega riesgo, claro, agrega así como una evaluación de la huella hídrica en el caso de los proyectos de cultivo agrícola a los que se hace referencia en el literal T del artículo 10. Entonces, una fórmula de salvar el problema, toda vez que espacialmente, ¿no es cierto?, va a entrar una u otra modificación antes, para que no choquen, si le parece al Ejecutivo, sería agregar esta frase que viene proponiéndose en este proyecto nuestro, a continuación de la frase que se incluyó en la ley 21.455. No sé, eso tendría que aclararlo Carlos. Leamos cómo quedaría, claro, señor secretario. Voy a leer cómo quedaría. En la propuesta suya. Claro, quedaría de la siguiente forma, considerando tanto lo que se incluyó en el proyecto de ley marco, que todavía no figura en el texto vigente porque tiene una vigencia diferida, y lo que se viene proponiendo acá. Diría, los estudios de impacto ambiental consideran las siguientes materias: de una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto de actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo y los efectos adversos del cambio climático sobre los elementos del medio ambiente cuando corresponda, así como una evaluación de la huella hídrica en el caso de los proyectos de cultivo agrícola a los que se hace referencia en el literal T del artículo 10. Así quedaría al final la ley. Como digo, va a entrar una de las dos frases antes, pero de esta forma no van a chocar entre la que entre primero. Yo no sé si al Ejecutivo le da lo mismo. No hay ningún problema en que esta frase de nuestro proyecto quede después de la frase que va a entrar diferidamente en vigencia a propósito de la ley 21.455. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría por la propuesta que hace, buscando también que se pueda compatibilizar discusiones legales que también se han dado en esta corporación. Entonces, le ofrezco la palabra a Pilar para que desde el Ministerio de Medio Ambiente nos dé su opinión al respecto. Muchas gracias, Presidenta. Sí, nosotros lo habíamos conversado con el secretario anteriormente y
estamos de acuerdo con aceptar esa opción y de hecho también propusimos un transitorio para abordar el tema de que se compatibilizan los tiempos de entrada en vigencia de esta modificación al artículo 12 y letra B de la ley 19.300. Muchas gracias, Pilar. Carlos. Sí, solo complementar que a nuestro juicio lo que decía el secretario o el transitorio que estamos nosotros proponiendo lo deberíamos discutir después de ver cómo se sanciona el número 2 del artículo 11. ¿Ah? Porque primero que nada la comisión podría eventualmente rechazar todas las propuestas, podría aprobar una u otra. Entonces, teniendo claro lo que se acuerde respecto al numeral 2, ahí inmediatamente, y sobre todo si es que hubiese eventualmente una adecuación en el texto, ahí nos parecería razonable entonces integrarlo con lo que nos planteaba el secretario de la Comisión, presidente. Perfecto, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre las indicaciones propuestas, la modificación del artículo 12, letra D, página 17 del comparado, y tendríamos que verla también, señor secretario, si usted gusta dar lectura, página 18 del comparado. A ver. Porque son ambas a la letra T. Claro, no, perdón, lo que... No, la que viene después es la TEVIS. El Ejecutivo ahora, ¿no es cierto?, es que los estudios de impacto ambiental consideren, ¿no es cierto?, la evaluación de la huella hídrica en el caso de los proyectos de cultivo agrícola a los que hace referencia el letra T del artículo 10. Ese es el fondo de la propuesta del Ejecutivo. Sí. Como decía, lo que estamos proponiendo nosotros es solo una cuestión de técnica legislativa para que nos choquen esta norma con otra que va a entrar diferidamente y que no se sabe cuándo, porque habla de la publicación del reglamento y eso es un poquito más incierto, si bien hay algunos plazos. Entonces, eso es lo que habría que determinar. Carlos se refería al artículo transitorio al mismo tiempo, ¿no? No, aquí esa parte no. Lo que dice, primero veamos si que se aprueba Sí, por y cierto. después vemos la adecuación al texto. Por cierto. Por cierto. Habría que ver entonces si se aprobaría... Habría que ver entonces si se aprobaría esta propuesta de agregar así como una evaluación de la huella hídrica en el caso de los proyectos de cultivo agrícola a los que hace referencia al ideal T del artículo 10 y después, ¿no es cierto?, lo aprobamos de aprobarse en esa línea con modificaciones nomás formales que y ahí veo yo la forma, ya la tengo establecida, digamos. Si es que se aprueba, desde luego. Sí, es que hay que adelantarse porque... No, pero está bien, porque Sí. es una mejora a la redacción. Sino que después se producen los choques. Bueno, si les parece, lo aprobamos de forma unánime la huella hídrica. Aprobado, perfecto, presidenta. Y se aprobaría entonces, la idea, ¿no es cierto?, es, Carlos, en ese entendido no habría problema al Ejecutivo de aprobarlo en la fórmula. Es algo totalmente formal, nomás que yo voy a ponerlo para que quede coherente. No habría problema. Sí, entonces, pero ya. me gustaría reiterar la pregunta a la representante del Ministerio de Medio Ambiente. Si es que la adecuación espacial, digamos, en el texto, ¿cuál a juicio de ustedes es el mejor lugar para incorporarlo? Sí, presidenta. La propuesta es que quede primero el texto sobre efectos adversos sobre el cambio climático y luego lo de la evaluación de la huella hídrica. Eso entiendo yo que habíamos conversado, lo conversé también con los asesores legislativos, están de acuerdo. De hecho, por eso también propusimos un transitorio que dice que esto entra en vigencia 6 meses después de aprobada esta ley, porque el reglamento de la ley marco de cambio climático debiese estar ya aprobado, terminado en ese mismo periodo, o sea, dentro de ese periodo de 6 meses, una vez aprobada esta ley. Bueno, la barra de este lado está muy de acuerdo también. Perfecto. Si les parece, entonces, así lo acordamos. Gracias. Ya. Perfecto, presidenta. Entonces, quedó meridianamente claro que el texto de este proyecto va a quedar después del que viene por la ley 21455. Leyéndolo también junto con el transitorio. Exactamente. Y lo otro, presidenta, es que habría que, entonces, la indicación número 14, rechazarla. Porque
proporía eliminar esta materia. ¿Ah? Incompatible con lo Exacto. que acabamos de aprobar. Entonces se rechazaría unánimemente también en Salinas. ¿No es así? Bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, Presidenta, lo que vendría posteriormente es que pasemos al artículo 11, número 3, que está en la página 18, que establece que el artículo 70 señala corresponderá especialmente al Ministerio, en la letra T bis, Ministerio de Medio Ambiente, otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades que cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país conforme a la ley. Y lo que viene proponiendo la indicación sustitutiva es que se establezca que cumplan con los criterios de sustentabilidad, uso eficiente del agua y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país en conformidad a la ley. Y nosotros vimos que esto, si seguimos la coherencia de lo ya aprobado, habría que acogerlo también, porque en el artículo 3º, inciso 3º, ya se habla de que en concordancia con lo dispuesto en la ley 19.300, dicho ministerio, esto es el medio ambiente, otorgará certificados, rótulos, etiquetas ambientales relacionados con el agua, su uso eficiente, etcétera. Entonces, yo entiendo que en coherencia con eso, esto va en la misma línea, ¿no? Sí, pero yo en esto quiero hacer solo una prevención, digamos, natural. El que el Ministerio también debiera resguardar correctamente el que no se genere a partir de esto un mercado, lucro respecto de un tema que es altamente sensible para nuestro planeta. Si les parece, ¿lo aprobamos por unanimidad? Ok, así. ¿Se acuerda? Perfecto. Entonces, quedaría aprobado 3-0. Y después de eso, vamos a la indicación número 15, que es del senador señor Castro Prieto, que agrega un artículo nuevo que decía relación con la eficiencia hídrica en aguas subterráneas. Carlos Esteves, en su minuto, dijo que esto quedaría mejor abordado en el proyecto que justamente suscribió el senador señor Castro Prieto, respecto del tratamiento del agua subterránea. ¿No es cierto, Carlos? Que la otra vez lo planteaste lo planteó en esos términos. Le preguntamos al autor. Sí, claro. Señor Castro, ¿tiene acuerdo? ¿Usted está de acuerdo de trasladar su indicación a ese proyecto? Presidenta, que mire, usted es el autor. yo creo que esto, esta indicación es una indicación muy interesante, que realmente genera ahí un tema y también de mucha crítica de muchos grandes agricultores que se aprovechan de esto. Pero si queda bien en otra ley, está bien, pero yo creo que este es un tema muy importante. Si los grandes aprovechamientos pasan precisamente porque gente tiene los recursos suficientes y en cualquier parte ellos van, perforan, sacan agua subterránea sin tener estudios geológicos o hidrológicos y hacen este aprovechamiento. Entonces creo que eso hay que resguardarlo. Yo creo que gran parte de lo que vivimos nosotros en las zonas como la de Petorca o otras zonas del país pasa precisamente porque la gente que tiene los recursos hace plantaciones demasiado grandes y hacen uso de esta riqueza que el Estado tiene, ¿cierto? Que esta es una riqueza del Estado, sin tener ningún estudio. A eso apunta. Pero yo creo que no sé si va a estar, la vamos a incluir acá o o se va a ir a otra ley. Usted presentó un proyecto de ley Está presentado, pero eso no se ha visto. Pero si queda incluido acá, no nos afecta. Sí. Lo importante es que después quede espejo en la otra ley. Sí, efectivamente lo que dijo don Carlos Esteves
es que esto, dentro de las conversaciones que estaban teniendo en relación con el proyecto del senador Sol Castro, que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas, sería más adecuado incluir esta materia en ese proyecto. Eso es lo que había planteado el señor Esteves. Muchas gracias. Carlos. Voy a decir esto de un modo un poco informal, sabiendo de que tengo una relación muy cordial con el senador Castro, presidenta. Esto claramente es la beta más izquierdista del senador. Y voy a explicar por qué. Y por qué nos parece importante poder discutirlo en el proyecto, en su propia moción. Porque el texto dice solo podrán explotarse las aguas. Entonces, esto significa que donde existen derechos de aprovechamiento concedidos y donde hay explotación agrícola, si este artículo se publicase, no podrían extraerse aguas. Mientras no se hayan hecho todos los levantamientos de datos, evaluación por parte de los entes competentes, etcétera, con la excepción del agua potable rural. Entonces, nosotros creemos que esta es una idea muy potente en la lógica de sustentabilidad de los acuíferos, nos gusta como concepto y nos tenemos que preocupar de la gradualidad de su implementación de manera tal de buscar una fórmula que no haga que inmediatamente toda la explotación de agua subterránea para fines agrícolas, no para agua potable rural, deje de ser sostenible cuando se dicte la ley. Entonces, eso con la preocupación del senador de aquellos pozos profundos, nos parecía que podíamos potenciar en la misma moción parlamentaria ambos componentes. Y como es un acuerdo que se haya adoptado en esta comisión, que cuando termináramos de tramitar este proyecto de ley, que ya está muy cerca de su cierre, íbamos a trabajar indicaciones al proyecto de ley de sanitización y a esa moción, nuestra sugerencia es que lo vamos a trabajar en esa moción del senador Castro, presidenta. Eso es. Señor presidente, senador, yo quiero valorar también, me parece que es una muy buena indicación, además porque durante la redacción de esta misma indicación se establece con claridad quiénes se exceptúan de estas exigencias y particularmente la preocupación que nos ha planteado el señor Carlos Esteves está consignada dentro de las excepciones, digamos. No se consideran para esto a los comités de agua potable rural y todo lo destinado al consumo humano. Y en ese sentido yo creo que, claro, en el proyecto que usted también es autor se abordan muchas otras materias referidas a aguas subterráneas. Sin embargo, creo que el dejarla en este proyecto de ley contribuye a los temas de eficiencia hídrica y si al autor le parece, yo lo pondría en votación en este proyecto de ley. Presidenta, mire, para defender de mi lado más izquierdoso, como dice... No, mire, si es una mala broma. Sí, está bien. No, lo que pasa, presidenta, a mí lo que menos me gusta son los aprovechamientos. Yo he padecido toda la vida el defender causas justas con otro tipo de comentarios. Es muy justo lo que usted ha presentado. Sí, y los aprovechamientos son los que a mí no me gusta de ningún lado. Y yo sé, porque yo soy un tipo a lo mejor muy conocedor de lo que significa la agricultura y la forma de regar y el uso de las aguas. Yo soy una persona que nací en la zona agrícola, campo, y de eso sé mucho. Entonces, lo que pasa que y uno se da cuenta cuando aparecen, que a mí me parece bien, o sea, yo encuentro que sea justo cuando aparecen empresas y dicen, oye, vamos a hacer aquí un desarrollo agrícola grande. Me parece bien porque en el fondo creo que el país habla bien del país que tenemos, habla bien de la economía que tenemos, habla bien de la exportación, del libre mercado, habla de varias cosas bien. Pero creo que las cosas hay que hacerlas bien, y para hacerlas bien se supone que si son grandes empresas tienen que también ellos hacer ciertos estudios que sean necesarios para que los acuíferos no sean afectados. Y nosotros en nuestro país no tenemos esos estudios, y esas empresas sí tienen los medios económicos perfectamente para hacer estudios mejores. Y creo que esa es una falla que tenemos nosotros yo creo que como gobierno, como Estado, que no tenemos grandes estudios de los acuíferos. ¿Y por qué yo he pensado siempre que la reserva de las aguas subterráneas debemos cuidarlas? Porque si estamos viviendo una sequía que es grande, la gente que vive en las zonas rurales necesita agua
para la sobrevivencia. Entonces, tenemos que ser capaces de poder hacer los pozos necesarios para tener agua para el consumo humano. Si yo veo que hay un estudio que me dice que tenemos reservas nosotros para los próximos 50 años sin problema, ¿en qué nos puede afectar que venga una plantación grande y haga pozos subterráneos y pueda regar, no sé, 500, 1000, 2000 hectáreas? No nos afecta en nada. Si nos asegura reserva para el consumo humano para los próximos 50 años. Pero creo que esos estudios no existen. Y lo que pasa en las zonas de Petorca, o sea, que volvimos a esta zona que ha sido de sacrificio, claro, sí, entonces uno dice, ¿por qué en esa zona las grandes plantaciones han generado un perjuicio a los acuíferos y la gente que vive en el sector no tiene el agua para el consumo humano? Es ahí que lo que uno debe prevenir de que no pase lo mismo en otras zonas. Por eso creo que este punto yo lo he colocado y bueno, se colocó acá como indicación, está en nuestro proyecto también. ¿Por qué? Porque las empresas, ellos tienen el patrimonio suficiente para hacer pozos de 300 metros y no le preguntan a la DGA. Ellos no hacen, ellos van, hacen, y si le preguntan, y están autorizados a hacer un pozo, 2 pozos, ellos deben hacer 10 pozos. ¿Quién controla eso? No tenemos control de eso. Y esos son los temas que a mí, yo digo, aquí hay un aprovechamiento. Sí, hay un aprovechamiento que va en desmedro de la gente que vive, de las localidades que viven en un sector. Por eso yo he insistido en este tema, porque como digo, no me gustan los aprovechamientos. Me gusta el desarrollo, sí, me gusta el crecimiento, sí, me gusta que las empresas puedan exportar y sacar buenos productos, me parece muy bien, pero sin perjudicar aquellos otros que a lo mejor no tienen los medios económicos para lograr tener la misma condición de desarrollo. Por eso yo insistiría en que esta indicación la podamos votar, Presidenta. En votación. En votación, señor secretario. Bien, entonces, la indicación 15 en votación. Senador. ¿Les parece unánime? Sí, sí, unánime. Perfecto. Así se acuerda. Muy bien, aprobada unánimemente la indicación 15. Siguiente. Correspondería entonces solamente... La 2 está aprobada unánime. Exactamente, el artículo... ¿La 16? Sí, la página 19 del artículo 12 ya se aprobó eso, a propósito de una norma anterior, que estaban vinculadas. Entonces, ahora llegamos al ámbito de los transitorios, donde sí hay una propuesta de la mesa técnica. Actualmente, los transitorios que están consignados es el de la indicación sustitutiva, que establece que la modificación contenida en el numeral 1 del artículo 11, o sea, eso es lo relativo al CIA, entrará en vigencia 6 meses después de su publicación, y eso está en la página 21 del comparado, exactamente. Eso es lo que dice ahora la indicación sustitutiva del Ejecutivo, y lo que viene proponiendo la mesa técnica es agregar, justamente lo que adelantaba don Carlos Esteves, es que no solo la modificación contenida en el numeral 1, sino que también la contenida en el numeral 2, que es la que estábamos hablando, ambas entrarían en vigencia 6 meses después de la publicación de la presente ley. Esa es la propuesta. Al mismo tiempo, la indicación 16 de la senadora Soraya Allende plantea otra cosa, que dice el artículo 8 de la presente ley, se está refiriendo a la misma materia, porque es el artículo 8 pero en general, que dice relación con el CIA también. Entrará en vigencia 2 años después de publicarse en el diario oficial la modificación del decreto supremo 40 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental para efectos de incorporar la definición de criterios técnicos que indica el referido precepto. Entonces, esas son las dos alternativas, o la indicación del Ejecutivo con un texto que viene proponiendo la mesa técnica, o la propuesta de la indicación 16. La mesa técnica ha trabajado este tema. Yo le ofrecería la palabra al Ejecutivo. Ya conocemos la opinión de la mesa técnica. ¿Pilar? Gracias, Pues ya presidenta. se refirió también en su intervención Sí, me había referido anterior. antes que nosotros propusimos ese transitorio 6 meses después de aprobada la presente ley.
porque también entendemos que la modificación asociada a la Ley Marco de Cambio Climático, ese reglamento debiese estar ya en ese plazo finalizado, entonces sería coherente. Si le parece, lo aprobamos. Numerales 1 y 2. ¿Les parece? ¿Por unanimidad? Bueno. Así. Pues, señor. La indicación entonces de la senadora Allende quedaría descartada, digamos. Ya. Se aprobaría entonces la indicación sustitutiva del Ejecutivo con el texto de la mesa técnica, incluyendo los números 1 y 2, y con la misma votación, en sentido contrario, se rechazaría la indicación 16. Así es. Perfecto. Colega, yo les quisiera solicitar, porque de acuerdo a nuestra información nos quedaría solo pendiente para despachar este proyecto a la Comisión de Hacienda, el artículo 2º transitorio, que dice relación con el Plan Nacional de Eficiencia Hídrica. Esta es una iniciativa que ha estado planteando también, yo sé que es de preocupación de todos, pero que lo ha estado planteando inicialmente nuestra presidenta titular, la senadora Isabel Allende, desde hace ya largo tiempo. Yo les pediría que dejáramos pendiente la discusión de este artículo. Sabemos que ella está haciendo importantes esfuerzos por reincorporarse lo antes posible a las tareas legislativas y que le mandamos un saludo si es que nos está viendo a esta hora. Dejemos la discusión del Plan Nacional de Eficiencia Hídrica cuando contemos con la presencia de nuestra presidenta titular, la senadora Allende. Esto también nos da tiempo para ir viendo la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, hacer modificaciones, escuchar los aportes también de todos los equipos que han estado trabajando en esta materia, pero dejaríamos solo exclusivamente el artículo 2º transitorio. Lo voy a conversar con ella también para ver cuándo están en condiciones ya de incorporarse a al trabajo presencial y si ella estima que lo votemos igual, lo conversaríamos en la próxima sesión, pero si no, esperamos a que ella se incorpore. He conversado previamente con el señor secretario de la comisión y le ofrezco la palabra para que él dé a conocer cuáles son los artículos por los cuales este proyecto tiene que ir necesariamente a la Comisión de Hacienda. Señor secretario. A ver, bueno, de todas maneras, eventualmente podría que también el artículo transitorio relacionado con el plan de eficiencia también tuviera que incorporarse, pero hasta el minuto correspondería que este proyecto vaya a la Comisión de Hacienda, toda vez que el informe financiero de las indicaciones establecía que la implementación del proyecto será asumida a través de los recursos vigentes de los organismos responsables. Entonces, esta es una frase que suele venir en los informes financieros y que habilita desde luego a la Comisión de Hacienda para consignar de dónde van a salir los recursos. Esa es la de la asignación tanto, etcétera. Hay artículos, ¿no es cierto? Sí, además que, por ejemplo, el artículo 2º, inciso 3º, que dice relación con el reglamento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación, el artículo 4º, que dice relación con los instrumentos de fomento, y también habla del Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, el artículo 5º, que se refiere precisamente a financiamiento, el artículo 6º, inciso 2º, también podría entenderse, lo mismo el artículo 10, pero fundamentalmente, como decía yo, uno no consigna los artículos puntuales, sino que dice que correspondería que lo de Hacienda por las razones consignadas. Perfecto, así será una vez que se termine de tramitar. Hemos ya concluido, nos queda pendiente solo el 2º transitorio referido al plan de eficiencia hídrica. Yo también quiero agradecer toda la disposición que ha tenido la Secretaría en la tramitación de este proyecto de ley, esta moción. Agradecer a los colegas que han contribuido con sus aportes, con la discusión, con sus votaciones, al Ejecutivo, tanto al Ministerio de Obras Públicas, a la Comisión Nacional de Riego y al Ministerio de Medio
Medio Ambiente y, por supuesto, a nuestros asesores y asesoras que han constituido una mesa técnica que ha facilitado este trabajo, la discusión, el colocarse de acuerdo en este tema y poder empujar y sacar adelante un proyecto que es muy eficiente, que es muy importante dentro de la situación climática que hoy estamos viviendo y de una sequía que nos ha acompañado durante ya largo tiempo. O sea, a veces uno lo pone en una imagen. Hay estudiantes que han ingresado al jardín infantil y están terminando todo su proceso educativo, saliendo de cuarto medio, y lo único que han vivido es una situación de sequía. Por lo tanto, creo que esta iniciativa da cuenta de lo necesario que es y que ojalá en las etapas que vienen, tanto nuestros colegas de la Comisión de Hacienda como también en la Cámara de Diputados, se tramite con la debida celeridad. Señor secretario. Muy bien, Presidenta. Bueno, como bien consignaba usted, una vez que se despache el proyecto, se establecerá el acuerdo de que esto tiene que pasar a Hacienda. Lo mismo yo... Podemos consignar de inmediato, si a usted le parece. Sí, lo único que podría hacer, pero no hay problema, porque si es que el tema del plan de eficiencia estuviera involucrado, no hay problema, porque esto se consigna en términos globales. Entonces, habría acuerdo respecto de... Que no tenemos mucho espacio para Sí, no estar de acuerdo, sí. creo yo, porque... Perfecto. Sí, pero de todas maneras no hay problema dejarlo consignado. Bueno, lo dejamos consignado. Perfecto. Y lo otro, bueno, en esa oportunidad también yo haré alusión a las normas de quórum calificado, que solamente uno lo refiere, pero es un tema que importa para efectos de la sala. Son materias relacionadas con la Comisión Nacional de Televisión, perdón, con el Consejo Nacional de Televisión. Y lo último, que yo le pediría al Ejecutivo, eso lo podemos ver, ¿no es cierto? Después, algo le adelantamos con don Carlos Esteves, una cosa muy puntual, es si el artículo primero lo pondríamos dentro del título primero, porque quedó fuera del título primero parte después, entonces quedó un poco en el aire en ese sentido, entonces podría... Si le parece, le damos facultad a la Secretaría para que pueda hacer las adecuaciones al texto. Si les parece a todos, perfecto, ya, fantástico. Así lo acordamos. Muchas gracias. Usted, señor Jorge o Luis, tiene Vamos a hacer algunos facultad cambios. solo para esos temas. Solo para esos temas. Bueno, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.